Gloria a Jesús. ¿Quién vive? Cristo. ¿Cuántos aman a Cristo? Eso significa que se saben los mandamientos según Juan 14:15, ¿cierto? Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Gloria a Dios. No olvidemos nuestros estudios bíblicos, miércoles 6 de la tarde, sábados 11:30 de la mañana, y en los diferentes grupos familiares también tenemos estudios bíblicos. Gloria a Dios. ¿Ya? Listo. Bueno. Entonces nos vamos a ubicar en el Evangelio de San Mateo, vamos a la palabra de Cristo, Evangelio de San Mateo. Vamos a ir al capítulo 15, versos 12 y 14, amén. Versos 12 y 14. Un saludo a todos nuestros hermanos en los diferentes puntos de la tierra. Doy gracias a Dios porque en Estados Unidos ha crecido, nuestros oyentes han crecido mucho, ya tenemos mucha gente escuchándonos desde allí, en el habla hispana nos escuchan mucho. Entonces los saludamos a todos, les damos un abrazo. Al pastor Jorge Ortiz le enviamos un abrazo allá en Estados Unidos, a toda su familia. A nuestro hermano Arlon también que nos escucha desde allá, y a todos, nuestra hermana Olga y todos los que nos escuchan en los diferentes puntos de la tierra, en El Salvador, en Puerto Rico, en República Dominicana, en España. Los hermanos de Inglaterra me escribieron la semana pasada que me había olvidado de ellos. No me he olvidado de ellos, de verdad que yo los llevo en mi corazón. Cuando no los nombro es porque si me pongo a nombrar a todos, entonces se me iría la enseñanza de la palabra solamente en esto. Pero a todos los que nos escuchan a través de los medios, les envío un abrazo desde la misión La Puerta Estrecha, y aquí todos les enviamos un abrazo y en especial. Gloria a Jesús. Vamos entonces a la lectura del Evangelio de San Mateo, capítulo 15, verso 12 al 14. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a quien pedimos que nos traiga revelación e interpretación, consolación y edificación a través de esta palabra que nos vas a regalar hoy. Pero mientras que la escuchamos, te rogamos, Señor Jesús, que donde quiera que estén escuchando esta palabra, sé tú trayendo sanidad, medicina, Dios, a los cuerpos de cada persona, Padre eterno. Te adoramos, Señor, en esta mañana, y te pedimos, Señor, que seas tú obrando de una manera especial y trayendo revelación e interpretación a esta palabra que nos das hoy para bendición de nuestras vidas. En Cristo Jesús. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis amados. ¿Cómo ser un guía? ¿Cómo no ser un guía ciego? ¿Cómo no ser un guía ciego? Es el tema que Dios nos da hoy. ¿Cómo no ser un guía ciego? Claramente, esta parábola que Dios usa no se refiere a ciegos físicamente. Es una analogía de Jesús que hace de cómo era gobernado el pueblo de Israel por sus dirigentes que estaban llenos de ambición por el poder, la envidia, el resentimiento,
y de esa forma guiaban a un pueblo débil en conocimiento. Y él hace una pregunta y dice aquí, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Y concluye diciendo, ¿no caerán ambos en el hoyo? Por eso es importante prepararnos, porque ¿cómo guiamos a otros si estamos ciegos en la palabra del Señor? Realmente no basta solamente con congregarnos, es necesario, estamos cumpliendo el cuarto mandamiento, pero no basta solamente con eso, necesitamos prepararnos. Necesitamos prepararnos. Ya en este tiempo estamos viendo cómo la bestia se está levantando. Es la primera que se va a levantar. Y uno cuando mira, incluso muchos dicen, no, la bestia es el Papa, la bestia es no sé quién. Pero realmente la bestia es una máquina. Y muchos decían, la bestia está en Alemania, es un computador grandote, que allí entonces están almacenando todos los datos de las personas a nivel del mundo, y allí entonces cuando ya todo esté almacenado, entonces ya nos van a subordinar porque tienen todos nuestros datos. Bueno, se hace mucho comentario de esto. Pero Dios, refiriéndose a lo que es el Apocalipsis en este tiempo, ya empezó a mostrar qué es lo que realmente es la bestia sin interpretaciones del hombre. Y la semana pasada salió una noticia cómo ya hay un robot predicando en las iglesias. Yo se lo mandé creo que a todos. ¿Sí? Eso es la manera en que nosotros vamos a ver la bestia. Es un robot que nos va a confundir. Es una máquina en sí. Y como Dios nos está mostrando cuál los últimos tiempos. Cuando miramos nosotros, y quienes son estudiosos de la palabra, intérpretes de ella, se mira la numerología bíblica, y entonces entendemos y decimos, no, que son 7,000 años, en 7 días el Señor que creó la creación, y como para Él un día es como 1000 años, concluyen, son 7,000 años en los que Dios se demoró formando su creación. Luego, la misma numerología nos enseña que ese mismo tiempo es el desarrollo de la vida en la tierra, o de la vida terrenal. Entonces decimos 7,000 años de creación, 7,000 años de evolución, significa que tenemos 6,023 años. ¿Cuánto nos restaría? Y entonces nos decimos, bueno, nos faltan todavía más, casi 900 años por terminar esto. Y decimos, bueno, nos falta mucho tiempo. Pero en el mismo tema uno entiende que para Dios estos 900 años, que faltarían aproximadamente un poco menos, faltarían, entonces para Él se pueden convertir en meses, se pueden convertir en días. Para Dios, Él determina el tiempo. ¿Qué nos está mostrando? Lo que cuando nosotros leemos los evangelios en Mateo 24, en Lucas 13, Marcos, todos estamos mirando ahí algo, y es cómo el final de los tiempos, las señales para el final de los tiempos se empieza a mostrar, no a cumplir, a mostrar. ¿Sí? Y cada parte de la palabra expresada por Jesús anunciándonos el final de los tiempos empieza a vislumbrarse muy cerca. ¿Qué significa esto? Que tal como se está mostrando el mundo, la venida de mi Señor Jesucristo, o de nuestro Señor Jesucristo, que no es solo a mí, es de ustedes también, ¿sí? De nuestro Señor Jesucristo se está acercando.
Y la pregunta aquí no es angustiarnos y entonces muchas veces emocionarnos porque Cristo ya viene pronto. Y empezar a gritar, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. No. Aquí el punto es, ¿y estamos preparados si Cristo viniera mañana? O pasado mañana, en un mes, en 10 años, en 20 años, 50 años, antes de que nosotros muramos. ¿Estamos preparados para eso? ¿Nos están enseñando una doctrina correcta donde estamos? ¿Estamos siguiendo la palabra del Señor? ¿O solamente son enseñanzas de hombres? Dentro de esas enseñanzas de hombres está también las señales del fin. Jesús dijo que se levantarían falsos cristos, falsos maestros, que harían grandes señales y milagros. Y eso se está viendo. Entonces, todo está como empezando a armar ese rompecabezas que a veces no entendíamos. ¿Para qué? ¿Para qué hace Dios esto? ¿Y por qué nos muestra Dios sus señales? Para que nos preparemos. Para que pensemos en lo que va a venir para nosotros. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Esa es nuestra meta de todos, ¿verdad? Uno no está aquí sentado, viene a una iglesia porque sencillamente lo hace por deporte o porque me gusta. No, yo estoy en el caminar con el Señor porque deseo obedecerle al Señor. No llenarme de conocimiento y no obedecer. No, hay que obedecer, hermanos. Yo siempre he dicho, bueno, gloria al Señor por los que estudian toda la Biblia. Excelente, me parece bien. Pero le doy más gloria a Dios por aquellos que solamente se leyeron un evangelio y lo están obedeciendo. Porque ¿de qué nos sirve leer toda la Biblia si no obedecemos? Ahí es obediencia, conocimiento y obediencia. Tenemos que tener esas dos cosas, conocimiento y obediencia. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Dijo Jesús, ¿no caerán los dos en el hoyo? Y esa imagen poco usual que usa Jesús mostrando a los dos invidentes que caminan y que se quieren ayudar entre sí, pero que finalmente ninguno de los dos ve, entonces a lo mejor van a caer en un abismo o en un hoyo. Aquí en Lucas, capítulo 6, verso 40, el discípulo dice, no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Tal vez no somos superiores, Él es nuestro hermano, nuestro maestro es Jesucristo. Y no podemos ser superiores a Él ni mejor que Él. Pero si somos perfeccionados en la palabra del Señor, en las enseñanzas del Maestro que es Jesucristo, entonces seremos como Él. Seremos como Él. Y Él quiere que nosotros seamos la imagen de Él en la tierra. Jesús quería subrayar el hecho de que un guía o líder puede ser ciego, sino ser una persona con una visión bien desarrollada, con sabiduría para tomar las mejores decisiones y enrumbar a la persona que lo sigue. Pues como dice, pueden caer ambos en un hoyo, es decir, en un error que produciría consecuencias adversas cuando no se tiene conocimiento de la palabra del Señor. ¿Sabe qué? Yo siempre he dicho, mire, el mayor cargo en la iglesia a la que una persona puede aspirar de servicio al Señor es la enseñanza de la palabra de Dios. Y era lo que Jesús quería con sus 12 apóstoles, que aprendieran a enseñar la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios quiere.
A veces nosotros ya tenemos ese privilegio, tenemos ese cargo en el Señor y queremos involucrarnos en otras cosas que finalmente lo único que nos van a dar es problemas. No hay un privilegio más grande en esta tierra, mis amadas y amados, que enseñar la palabra de Dios. Dios nos elogia por esto, Dios no elogia al cantante, Dios no, sin desmeritar al grupo de alabanza, ¿sí? Pero Dios no elogia al cantante, Dios no elogia al músico, Dios no elogia al X o Y cargo, no. ¿Sabe qué elogia a Dios y espera de todos? Que aprendamos a enseñar la palabra de Dios. A veces nos fijamos en la alabanza y entonces la alabanza hoy no funcionó, y qué sé yo. Y entonces no me gusta la alabanza. Y yo me pregunto, ¿y cómo hacía Jesús allá cuando se sentaba en el monte o en el mar si no tenía alabanza? ¿Sería que esa gente entonces no era edificada porque no había alabanza? No, nosotros vamos a adorar a Dios con lo que tenemos, pero ¿qué vamos a esperar de una enseñanza o de una visita al templo del Señor? Templo somos todos, pero nos unimos en un mismo cuerpo. Y entonces ahí sí todos unidos hacemos un templo, dice un edificio, el edificio del Señor. ¿Y a qué vamos allá? A esperar la enseñanza de Cristo. A eso vamos allá. Y eso es lo que nos debe sacar con gozo de un lugar. Lucas capítulo 6, verso 45. ¿Qué dice? El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia ¿de qué? Del corazón habla la boca. ¿Qué tienes en tu corazón? Eso es lo que vas a hablar. Si tienes religiosidad en tu corazón, eso es lo que vas a hablar con otros. Pero si tienes sabiduría de Dios en su corazón, entonces vas a hablar y ahí vas a ver resultados. Porque no puedes ver un fruto más grande que tú seas el instrumento de Dios para que las almas vayan al cielo. Tienes que ser ese instrumento. ¿Y cómo es ese instrumento? A través de la enseñanza de la palabra. Por eso Dios elogia tanto al maestro o al que tiene el don de maestría en esta tierra. Y es el puesto o el cargo en la iglesia que más se nota. En este relato que leíamos en Juan 6:45, Jesús hace un llamado a todos los encargados de dirigir la enseñanza de las Escrituras a ser conscientes de su papel como guías y tener las mejores condiciones de amor para conducir a las personas. No hay una organización más grande que saber que todos tienen conocimiento en la palabra. Cuando todos tenemos conocimiento en la palabra, entonces se empieza a añadir el respeto a Dios, que es el temor a Dios y el amor a Dios. Y el amor a Dios me despierta temprano y no me deja llegar después de la alabanza, hermanos. El amor a Dios me llama a sentarme en primer lugar con el Señor. Eso es lo que hace la diferencia en mi vida, el amor a Dios y el temor a Dios, que es el respeto a Él. Por respeto, nosotros aquí en el mundo hacemos muchas cosas. Por respeto a otras personas. ¿Por qué no hacerlo con Dios? Primera de Pedro 4:8. ¿Qué nos pide Dios aquí? A través del apóstol Pedro. Ante todo, tened entre vosotras ¿qué? Ferviente amor, porque el amor ¿qué? Cubrirá multitud de pecados. Mire que cuando uno está lleno del amor de Dios, a veces no se fijan en los errores ajenos.
porque está lleno del amor de Dios y sabe que Dios les ama a ellos tal como son. Jesús alerta tanto a los líderes como a los seguidores en tener cuidado al momento de decidir ser conductores de su obra, porque sin el conocimiento y el amor de Dios, muchos pueden destruir sus vidas y llevar a sus seguidores por el mismo camino de destrucción. Santiago capítulo 3, verso 13. ¿Qué nos dice ahí? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre la buena conducta. ¿Qué tiene que mostrar? Buena conducta, ¿cierto? Buena conducta. Eso es lo que hay que mostrar. Dice, muestre su buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. ¿Cómo mostramos una buena conducta? En sabia mansedumbre. No con arrogancia, no. En sabia mansedumbre. Hay que ser sabios y mansos. Es lo que nos pide Dios. Eso que nos da a entender que cuando tenemos conocimiento de la palabra, nos hace mansos y humildes de corazón, dice la palabra. Ahora, ¿qué es el amor de Dios? Porque a veces nosotros, no, yo amo a Dios, guardo los mandamientos. Amo a Dios, guardo los mandamientos. Pero ¿qué es el amor de Dios? ¿Cómo vivo yo el amor de Dios? ¿Cuál es esa forma de vida del amor de Dios? Y 1 Corintios capítulo 13, del 4 al 7, nos enseña eso. El amor es sufrido. ¿Qué es lo primero que es el amor? Es benigno. ¿Qué es benigno? Bueno. El amor no tiene ¿qué? Envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. El amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Qué más dice? Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera y todo lo soporta. La diferencia en que es estar llenos del amor de Dios, porque a veces decimos, yo estoy lleno del amor de Dios, pero no se ve esto. Tenemos que, si queremos ser buenos conductores de la obra del Señor, estar llenos de este amor de Dios. Este es el amor de Dios. Mire que Dios no nos oculta nada para prepararnos. Y es que Jesús, refiriéndose a los malos guías o líderes, invita en seguir su ejemplo y enseñanzas para convertirse en guía sabio y amoroso que produzca la duplicación de su ejemplo entre otros. Aquí estamos llamados a producir esa duplicación del ejemplo de Cristo para otros. Y Juan capítulo 8, versos 31 y 32, ¿qué nos dice? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecieseis en mi palabra, ¿dónde tenemos que permanecer? En su palabra. Seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué tienen que hacer para eso? Conocer que la verdad, y la verdad nos hará libres. Somos libres por la palabra de Cristo. No somos libres por los comentarios del pastor, somos libres por la palabra de Cristo. Jesús estaba demostrando que la esencia de la enseñanza era poder permanecer en su palabra para poder ser un líder influyente que diera buenos frutos, de tal forma que sus seguidores serían el espejo de un buen líder. De esa manera, la parábola de los ciegos muestra el propósito de Jesús en el cumplimiento de la palabra profética del libro de Isaías, capítulo 35, verso 5. ¿Qué dijo aquí? Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán.
¿con qué se abren los ojos y los oídos? Con la palabra que Dios nos enseña. No con los gritos del pastor, eso lo que nos hace es más sordos. No, no con las emociones de alguien, no, con la palabra de Cristo, con la palabra de Cristo. Con este relato, Jesús vino a revelar que todos sus seguidores debían caminar como lo hizo o como Él lo hizo, y no ser un falso guía lleno de orgullo, arrogancia, que solo será tropiezo para cuantos quieran llegar al conocimiento de Cristo. Algo que recalcó Jesús en sus enseñanzas en Juan capítulo 13, verso 34, que nos enseñó. Un mandamiento nuevo. Hay 10 mandamientos. Dijo, ahora les voy a dar uno nuevo. ¿Cuál es ese nuevo? Dijo, que os améis unos a otros, dice, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Y cómo nos amó Jesús a nosotros? Entregó su vida por nosotros, ¿cierto? No se puso a mirar nuestros defectos, no, entregó su vida por nosotros. Porque si nos ponemos a mirarnos, todos tenemos defectos, incluyéndome yo mismo. Todos tenemos defectos. Jesús no miró eso, Jesús entregó su vida por nosotros, ¿cierto? Y entonces dice, así también, ese es un nuevo mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces, el amor es lo opuesto a la arrogancia, porque exalta a los demás sin importar sus errores y virtudes, por encima de sí mismo. Cuando yo estoy lleno de amor, no miro los errores ajenos. La vida de Jesús ejemplifica entonces esto. Sin importar cuántas faltas y pecados tenía la humanidad, vino a servir y a dar su vida por todos los que querían venir a Él. Marcos capítulo 10, verso 42 al 44. Mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre quién, entre nosotros, ¿verdad? Como hijos del Señor, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿qué tiene que ser? Servidor de todos. Y el que de vosotros quiera ser el primero, ¿cómo? Será siervo de todos. Siervo de todos. Mire cómo Dios nos enseña a ser buenos guías. Él no se equivoca, lo tenemos ahí todo. Para lograr ser fiel líder, hay que estar cerca entonces del maestro para que él sea quien a través de su iglesia y por sus frutos lo establezca como líder de su obra. Es Dios quien nos establece. No son los hombres, como líder de su obra. Primera de Pedro capítulo 5, verso 10, que dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido, dice, un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Tenemos que padecer. A veces quisiéramos ser diferentes, como que la iglesia sea diferente, como que no nos gustan los errores de la iglesia y una serie de cosas, pero tenemos que sufrir por eso hasta que Dios nos establezca. Porque nosotros no podemos cambiar a las personas, pero Dios sí las puede cambiar. Entonces, cuando nosotros vemos errores, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar nosotros primero, para que la iglesia nos vea el cambio en nosotros y así puedan ellos también decir, bueno, si cambió a la hermana, si cambió al hermano, si cambió al pastor, ¿por qué Dios no me puede cambiar a mí? ¿Cierto? Entonces, Dios lo puede hacer, Dios lo puede hacer. Y eso solo sucederá cuando abramos los ojos a la luz de la palabra y nos llenemos de su amor y obedezcamos sus mandatos. Entonces podremos ser esos guías que bendeciremos a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Cuándo qué?
cuando abramos los ojos a la luz de la palabra y nos llenemos del amor de esa palabra y obedezcamos los mandatos del Señor. Mateo capítulo 22, verso 37 al 39. Jesús les dijo: amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es la que a veces en algunas congregaciones nos dicen: no, mire, es que aquí ya el Señor resumió todos los 10 mandamientos en este, y entonces ya no hay que cumplir los otros 10, no hay que grabarse los otros 10. Pero, ¿cómo hacer para amar al Señor desde mi corazón si no sé siquiera los 4 primeros mandamientos? ¿Cómo hacer para amarlo con todo el alma si según Juan 14:15 dice que tengo que amarlo guardando sus mandamientos? Y con toda mi mente si no los tengo grabados ahí. Es muy complicado esto. Entonces es una necesidad que tenemos de grabar esos mandamientos para demostrarle el amor al Señor. Dice, este es el primero y más grande, pero el segundo luego dice, es semejante: amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cuántos se aman a sí mismos? Ustedes se aman a sí mismos, ¿verdad? Por eso se bañaron hoy. Por eso comieron hoy. Por eso se vistieron hoy. ¿Cierto? Por eso. Por eso desayunaron hoy. Y bueno, algunos están en ayuno, entonces por eso ayunaron hoy, porque se aman a sí mismos. Si eso es así, entonces ¿por qué no extender ese amor hacia otros, verdad? ¿Por qué no hacerlo? Lo podemos hacer. Podemos hacerlo, no nos cuesta trabajo. Entonces, como me amo a mí mismo, debo amar a mi prójimo. Así que, si a mí no me gusta que me maltraten, yo no debo maltratar al otro, ¿cierto? Si yo no quiero maltratarme, yo no quiero irme por tal lugar porque ahí sé que me puedo maltratar, me puedo resbalar, me puedo caer, me puedo golpear, pues yo no quiero que eso le pase a otros, ¿verdad? Entonces, el amor reflejado desde el corazón, sentido en el alma y expresado a través del pensamiento, eso es lo que le refleja a un guía o refleja a un guía que actúa con humildad, respeto, misericordia y responsabilidad. Un guía es aquel que actúa con humildad, respeto, misericordia y responsabilidad, porque llevar el evangelio no es fácil. Se necesita mucha responsabilidad, porque ahí donde te equivoques en la interpretación de una palabra, puedes torcer totalmente el evangelio. Entonces, mis amados, que sea Dios ayudándonos en este tiempo. No es fácil, pero Dios nos está llamando a gritos, nos está mostrando, como les dije inicialmente, señales. Ya empezamos a ver esa imagen de la bestia en la tierra. ¿Cuánto nos puede engañar eso? ¿A dónde vamos a llegar? Pero si nosotros estamos fundamentados en las palabras de Cristo, en la enseñanza del buen maestro de Jesucristo, nada nos moverá. Porque vamos camino al cielo. Y ese camino al cielo es angosto y estrecho. La puerta es estrecha, el camino es angosto. ¿Eso qué significa? Que no va a ser nada fácil, porque muchos, hasta los mismos de nuestra casa, se van a levantar contra nosotros. Y no va a ser nada fácil. Por eso Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicciones. ¿Pero qué nos dijo? Pero confiemos en Él. ¿Y cómo es confiar en Cristo? Tener su palabra morando en nosotros. ¿Sí? Porque sabemos que esa palabra nos da seguridad. Caminar en ella, obedecerla,
Eso es lo que Jesús nos promete ahí en Juan 16:33. En el mundo tendrás aflicciones, pero confían en Él porque Él ha vencido al mundo. Entonces, es eso lo que nosotros tenemos que hacer, mis amadas. Y Dios nos está llamando a ese orden en este tiempo. Mire que ser guía no es difícil. Cuando somos guías ciegos no es difícil. Pero cuando somos guías con los ojos bien abiertos, puestos en la palabra del Señor, qué difícil es, hermanos. Qué difícil es. Permanecer en esa palabra, qué difícil es. No es fácil. Y eso nos lleva incluso a mantenernos firmes en todo momento en su palabra. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Los invito a que se preparen, a que enseñen. El mejor ministerio y el único ministerio que Dios estableció aquí en la tierra se llama enseñanza de la palabra de Dios. Para eso preparó a sus 12. Ellos no hicieron otra cosa que eso. Ese es el privilegio más grande y por él le tenemos que rendir cuentas a Dios. Entonces, preparémonos para eso. Las cosas se apresuran. Bien, el Señor dice que por causa de sus escogidos Él acortará sus tiempos. Él puede acortar el tiempo por causa de nosotros, pero tenemos que ser preparados y llamar a aquel remanente que aún no ha llegado al Señor. Amén. Oremos a Dios. Padre, gracias por su tiempo, por el tiempo que nos regalaste, Señor. Y gracias por hacernos entender la verdad de tu palabra en esta mañana. ¿A quién iremos, Padre, si solo tú tienes la enseñanza correcta? ¿A quién iremos, Padre, si solo tú tienes el amor perfecto, Dios? Señor, ayúdanos entonces a permanecer en tu palabra, Dios, y que tus palabras permanezcan en nosotros, Dios, para que como nos enseñas todo lo que podamos pedir, tú lo hagas, mi Señor, porque tú lo harás en todo tiempo y en todo momento por tu amor a nosotros, Padre. Ayúdanos a habitar bajo tu abrigo, oh Altísimo Dios. Ayúdanos a morar bajo tu sombra, Señor. Permítanos tener nuestra esperanza solo en ti, en lo que dice tu palabra. Que ella sea nuestro castillo, que ella sea esa palabra del Dios en quien podemos confiar. Aquella que nos libra, Señor, del lazo de la inmundicia de este mundo, de los pecados de este mundo, de todo lo que nos destruye nuestra alma, Señor. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti, Señor, cada día más, para sentir, Dios, el calor de tus plumas y ser cubiertos con ellas, Señor. Padre, guárdanos bajo tus alas, porque somos débiles en muchas cosas, Dios mío. Padre, no nos permitas, Dios, el temor al mundo, que más bien tengamos ese temor que es el respeto a ti, Señor. Y entonces ninguna pestilencia ni enfermedad, Dios, vendrá a nuestro cuerpo, ni mortandad, Dios. Tal vez veremos a muchos caer, pero tú nos has prometido que si somos obedientes y fieles a ti, a nosotros no nos llegará, Señor. Porque tú estarás con tus ojos puestos, siempre tu mirada estará sobre nosotros para darnos, Señor, la recompensa que merecemos, Señor. Oh Dios Altísimo, ayúdanos a alcanzar esa habitación, Señor, que has ido a separar para cuando nos llames, Señor. No permitas entonces que nos sobrevenga ningún mal, ni ninguna plaga toque nuestra alma, nuestra morada, Señor, nuestro cuerpo, Padre. Envía tus ángeles alrededor de nosotros que nos guarden en todos nuestros caminos, que nos lleven en sus manos, que nos guíen, Señor, por la vía correcta, que es tu palabra, para que nuestro pie no tropiece, Señor, en piedra, Señor, de una doctrina incorrecta, Padre. Señor, Padre Celestial, ayúdanos, Señor Dios, a poner nuestro amor, Dios, en ti, para que entonces tú nos libres, Señor, de todo lo malo.
y nos pongas en alto por cuanto nos enseñas a conocer tu nombre cada día. Eso nos da vida eterna, Señor. Por eso, en ese orden te invocaremos, Señor, y tú nos responderás. Nos sentiremos seguros, Señor, a tu lado, Señor. Y aunque tengamos angustia, tú nos librarás y nos glorificarás, Señor. Y nos ayudarás, Señor, a ser prósperos en todo, Señor. Sácianos de larga vida, pero una vida santa que agrade a tu corazón, Señor. Y muéstranos entonces, Señor, y ayúdanos a alcanzar la salvación que tú nos has prometido. Por eso, Señor, hoy nos ponemos bajo tus manos, Señor. Y antes de salir de este lugar, más no de tu presencia, derrama de tu gloria sobre nosotros, Padre. Extiende tu mano hoy sobre el lugar donde nos encontramos, Padre eterno, y trae bendición abundante sobre nuestras vidas. Bendición de salud, bendición de sabiduría espiritual, bendición de provisiones terrenales, Padre. Pero sobre todo, haz de nosotros, hombres y mujeres, de acuerdo a tu corazón, Padre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.